En el video anterior mostramos imágenes de Guaminí y las aves que viven en la laguna, siendo la primera escala en nuestro largo viaje. Desde allí tomamos la Ruta Nacional 33, hasta la zona rural del partido de Saavedra, al oeste de la sierra del sistema Ventania, para buscar un ave hoy en día amenazada, la loica pampeana. Esta especie es muy similar a la loica común, solo se diferencia en algunos detalles, como en los flancos, que son un poco más oscuros, y sobre todo en las plumas tapadas de las alas, que son negras en la pampeana y blancas en la común. La loica pampeana ha sufrido un grave retroceso durante más de un siglo, debido a que son muy sensibles a la eliminación de los pastizales nativos, principalmente debido a las actividades agroganaderas que han transformado enormemente esta ecorregión, una de las más amenazadas a nivel mundial. Ya en Saavedra recorrimos calles rurales, hacia una zona donde nos habían informado de la presencia de esta escasa ave. Vamos atentos a todo lo que podemos encontrar en esos pagos. La jornada estaba algo ventosa, lo que hacía que no se vieran tantas aves, además de complicar un poco la filmación. Lo primero que vimos fue un cachilo ceja amarilla trinando sobre la varilla de un alambrado. Luego a un macho de cabecita negra común. Por fortuna colaboró bastante, ya que suelen ser desconfiados. Es un pájaro que lamentablemente es atrapado como ave de jaula. La tijereta es un visitante estival que estaba presente en forma abundante. Una sorpresa fue ver a este macho de tachurí canela, un tiránido en disminución por la desaparición de los pastizales, que son su hábitat. En esta región son abundantes las loicas, y una de ellas nos permitió una vista a poca distancia. Pero no es una loica pampeana. El dorso parduzco nos indica que es una loica común, que es más oscuro en la pampeana. Es difícil diferenciarlas si uno no las ha visto con asiduidad antes, más aún andando en un vehículo o si la luz no es favorable. El camino se iba haciendo entretenido, pero estaba encharcado en muchos lugares, hasta que en un tramo muy anegado nos hizo pegar la vuelta y retomar por otra calle. Volviendo se tenían unas estupendas vistas de la sierra de Cura Malal. Las loicas comunes prosperan porque se adaptan a muchos tipos de ambientes. Se la encuentra desde el estrecho Magallanes hasta el centro argentino, mayormente en las zonas semiáridas. También está presente en Chile y las Islas Malvinas. A diferencia de la loica pampeana, que prefiere los pastos en lugares más húmedos. La ventolera se iba poniendo cada vez más intensa. A algunos pájaros le costaba posar en sitios expuestos, como este cachilo ceja amarilla, que seguramente marcaba sus dominios con su trino. En ocasiones pueden ser muy tolerantes a un observador cauto. El camino nos llevó a las inmediaciones de otro sistema de lagunas llamado Las Encadenadas, donde atravesamos un puente sobre el arroyo Cochenleufú. Había una interesante actividad de aves en el lugar, sobre todo de golondrinas, que volaban sobre el agua en todo momento. Debajo del puente había nidos de ellas. Estaban la golondrina tijerita, la golondrina negra y la golondrina barranquera. Esta última, por mucho, la más abundante. El viento sacudía a estos pequeños pájaros en su posadero, que era un cable eléctrico.
Después de un rato seguimos camino, atravesando una loma. Un ñandú huyó a la carrera al vernos pasar. Sobre la misma calle encontramos a varias avecitas que pasaban casi desapercibidas. Eran cachirlas uña corta. Inspeccionaban cada resquicio del pedregullo buscando diminutos insectos. Aprovechamos el momento para verlas de cerca. Antes de eso teníamos solo un par de fotos de ellas a la distancia. Un ictérido estaba cerca de la zona donde podrían estar las loicas pampeanas, pero era solo un juvenil de pecho colorado, una especie del mismo género y plumaje similar. Cerca de él, un verdón compartía la sacudida del viento. Más adelante nos encontramos con una caminera estriada, una especie que prefiere mayormente las regiones semiáridas de Argentina. En Buenos Aires solo está en el sur. También está en Uruguay, sur de Brasil, costa de Chile y Perú, y en parte del altiplano andino. Este furnárido debe su nombre común a que es muy terrestre. Busca allí su alimento, que son pequeños artrópodos. Cerca de la caminera nos encontramos con más cachirlas uña corta, esta vez más cerca y con luz favorable. Una gran sorpresa fue ver un solitario cardenal. No es muy abundante por allí. Hay unas magníficas vistas de la Sierra de Curamalal, perteneciente al sistema Ventania, originadas en el Paleozoico cuando la placa de la Patagonia chocó con Gondwana. En un bajo con pastos reverdecidos vimos más aves, como un juvenil de tijereta, que se distingue de los adultos por su cola más corta, y a una calandria grande, típica en los campos bonaerenses. Más adelante, tras unos pastos altos, vimos una loica. Solo pudimos grabarla a pulso y luchando contra el viento. Quizás fuera una loica pampeana. Y lo era. Pudimos tomar algunas fotos de ellas. Las tapadas negras al volar nos indican que por fin la vimos. Fue nuestro primer encuentro con la especie. Muy contentos de haber logrado el objetivo, vamos volviendo de a poco, pasando nuevamente por el arroyo, para doblar e ir en dirección al Club de Pesca Saavedra. El camino atraviesa una zona negadiza donde hay buena diversidad de especies. Miles de sapos que habían terminado su metamorfosis proliferaban en ese lugar. Medían algo más de 1 centímetro de longitud. Pocos de ellos llegarán a la adultez, cuando alcanzan a medir hasta 14 centímetros. Parado en lo alto de una rama, un macho de pico de plata oteaba a los alrededores. Este bello pájaro negro es notable por su periocular carnoso de color amarillo y la punta de sus alas, que son blancas. Las aguas bajas son un lugar propicio para que se congreguen aves, en este caso varias limícolas. Andaban juntas el pitotoy chico y el pitotoy grande, facilitando así su identificación. El pitotoy grande tiene el pico un poco más largo y levemente virado hacia arriba, además de su mayor tamaño. También había patos, como el gargantilla, con su pico rojo y cara blanca. El pato cuchara tiene un pico grande,
con machos y hembras que se diferencian por su color. El pato maicero, de plumaje discreto, es uno de los más abundantes. Antes de finalizar la tarde salimos del camino del club de pesca. Allí vimos a un halconcito colorado, al que se le cayó su presa, que era una pequeña serpiente. Muy cerca de él había un casal de carpintero campestre, más alarmado por nosotros que con el halcón. En una curva del camino nos topamos con un ave en el suelo. Una vista más de cerca nos permite identificar a este macho de pecho colorado. Las torcasas son abundantes debido a los cultivos, pero a veces es difícil que posen para la cámara. Para despedirnos de estas calles estaba esta lechucita vizcachera, iluminada por el sol ya cerca del horizonte. Nos detuvimos para apreciar este momento y hacer unas fotos, antes de llegar a la ruta. Debíamos seguir unas horas más, donde llegamos a Pedroluro para pasar la noche. Es un buen lugar para ver aves a solo 2 kilómetros del río Colorado, que marca el límite de la Patagonia. Pero al otro día teníamos que seguir, donde visitaremos la costa rionegrina. Pero eso lo verás en el próximo video. No te lo pierdas.